Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Es indudable que al acercarse a la elección del medio tiempo, las especulaciones o el análisis de la sociedad se centra en un resultado que no va a cambiar nada más que la proporción de la Cámara de Senadores y Diputados Nacionales, y los consejos deliberantes y las legislaturas provinciales. Pero no va a cambiar ningún intendente, ningún gobernador y tampoco ningún presidente. Y entonces, de lo que hay que estar percatado es que los que hoy están gobernando en cualquiera de sus opciones van a tener que seguir haciéndolo. Y por lo tanto, la hora del análisis vendrá un día después de que la ciudadanía se exprese en el medio tiempo. Ahora, cuando se sufre una derrota en el medio tiempo, uno tiene que analizar por qué pasó. Y cuando un triunfo avala lo que se está haciendo, también uno debe saber por qué es acompañado de ese voto. Ahora, cuando un gobierno de mayorías cree que en la agenda se deben privilegiar las cosas de las minorías, comete un grave error conceptual, porque entonces le empieza a dar atención a las cosas que no lo tienen en la escala de poder modificar un resultado electoral. El presidente de la República no puede salir antes de una elección, después que le piden a la militancia que salga a trabajar para recuperar votos que no los tuvo en las pasos, a pelearse con los cordobeses. No solamente no es político, sino que es insólito, porque le contestó el bloque de legisladores federales que lo que ha dicho Fernández con relación a los cordobeses, que siempre se creen distintos y que deberían integrarse a la Argentina, que es una mirada unitaria de un porteño. Y este periodista, que nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, porteño de nacimiento pero federal de formación, coincide con los cordobeses. Porque el presidente no puede decir eso, y mucho menos cuando el presidente de la Unión Cívica Radical, Cornejo, no se cansa de hacer declaraciones y quiere pasar de diputado a senador, de que debe hacer un país aparte entre Mendoza y Córdoba, porque en realidad tienen todo listo para vivir mejor que perteneciendo a la Argentina. Y en un mismo momento, donde en el sur argentino se termina de detener a 3 ciudadanos chilenos, uno de ellos activista mapuche, con armas y municiones. Le sacaron las armas y las municiones y lo dejaron en libertad. Yo pregunto si hubiera sido al revés, si 3 argentinos cruzan para los chilenos y los carabineros lo hubieran dejado en libertad. Seguramente que no. Y entonces, cuando en el orden de las confusiones empezamos a darnos cuenta que un día Alberto Fernández creyó que los no binarios era una conquista social, cuando en realidad lo que él estaba haciendo era contraviniendo la esencia propia del peronismo, cuando Perón dice que la unidad básica para el peronismo es la familia, hombre, mujer y reproducción, no dice otra cosa. Pero bueno, él imaginó que estaba en lo evolutivo y dijo lo que dijo e hizo lo que hizo con el pasaporte. Nosotros dijimos inmediatamente, es un pasaporte muy lindo, pero no lo reconoce en ninguna parte del mundo, porque para entrar a otro país tiene que decir si usted es mujer o varón, si no, no entra. Pero más allá de esto que estamos marcando hoy, la cobertura también de la prensa sobre las minorías nos ha llevado a una tremenda confusión acerca de que las minorías, que tienen todos sus derechos y que está muy bien que la sociedad argentina los interprete, no puede estar predicando para que sus conceptos minoritarios graviten sobre la mayoría. Dicho de otra manera, cada cual tiene la posibilidad de vivir como le parezca, de tomar la decisión que quiera, en lo sexual o en lo que fuere. Lo que no tiene derecho es a que los hijos de uno tengan que soportar que el otro sector minoritario lo quiera convencer que viva como ellos, porque entonces sería una influencia insólita. Y en la marcha que se hizo el otro día, entre las cosas que movilizó, sobre todo el sector trotskista que estaba en la calle acompañando a la marcha del orgullo gay, era separemos la Iglesia del Estado. Era una posición política que pedían separemos la Iglesia del Estado. Ahora, esa posición
¿Es mayoritaria en Argentina o es minoritaria? Porque si esa posición es minoritaria, lo que ellos están pidiendo, que está bien que lo expresen, no puede tener la cobertura y la dimensión de lo que tiene. Si Milei es una minoría política argentina, no puede tener la cobertura y la trascendencia que tiene. Y entonces nos han acostumbrado a los derechos de las minorías, pero lo grave es sobre los derechos de las mayorías, que nadie parece respetar. Cuando se hace un corte, por un piquete, por lo que fuere, no es la mayoría que está cortando, es una minoría que corta para pedir una reivindicación de lo que fuere. ¿Y está perjudicando a quién? A la mayoría. ¿Lo hace para qué? Para hacerse visible. ¿Ante quién? Ante la prensa. Y entonces nosotros cubrimos una información porque se produce un hecho, que es la trascendencia de ese hecho, es una noticia. ¿Cuál es? Y que no puede pasar el colectivo, que no puede pasar la gente, que no puede, lo que fuere. Pero son minorías sobre mayorías. Cuando uno dice, se movilizó gente a la residencia de Olivos a poner piedras para los muertos del COVID, ¿era una mayoría? No, era una minoría. Pero había que respetar que esas piedras estuviesen en un lugar determinado porque si no se ofendía la memoria. ¿De quién? De una minoría. Con derecho, sí, con todo el derecho al mundo. Pero repito, cuando los derechos de las minorías quieren estar por encima de los derechos de las mayorías, ahí estamos en un conflicto que no nos permite ver ni entender nada. Y si el presidente, antes de una elección, le pide a los cordobeses que se integren en la Argentina, lo único que está haciendo es perder la elección del medio tiempo por mayor diferencia que la anterior. ¿Tienen dudas? Ya van a ver cuando voten los cordobeses. Ahora, ¿le cuesta tanto a Fernández quedarse callado y no decir las cosas que no corresponden? Porque si él piensa eso, porque el voto cordobés o las posiciones de los cordobeses no son las que él desea, nosotros también podemos coincidir que está gobernando el porteñismo, Fernández, el porteñismo, el que nunca ganó una elección del PJ en la capital, el que históricamente perdió todas las elecciones, salvo con Herman González, un demócrata cristiano que no era porteño, pero que fue candidato por la ciudad. Así que, por favor, fijémonos lo que hacemos, porque no se le puede pedir al militante que salga a recuperar votos y todos los días los funcionarios perderlos, porque saben una cosa, no le van a poder echar la culpa a esta vuelta al peronismo, sino que se van a tener que poner frente al espejo y decir, por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa. Porque en realidad la sociedad le ha dado a ustedes el poder de cambiar la historia, son ustedes los que no la quieren cambiar. Y entonces tienen que tomar esa decisión porque les quedan 2 años por delante. ¿O qué van a hacer? ¿Van a estar en velorio durante 2 años? ¿O van a gobernar haciendo lo que la mayoría votó cuando dijo no queremos más al macrismo? A este macrismo, que tiene su origen en una familia que ya en Italia, con el mismo apellido y con la misma vinculación de sangre, ayer o antes de ayer la noticia se trasladó como la más impactante, porque una de las tantas organizaciones mafiosas, la neta, que ocurre en Italia, en Sicilia y en parte del sur italiano, tiene como capo mafia, tuvo como capo mafia durante muchos años a Macri. Hasta los 70 Macri fue el capo mafia de esa organización. Y ahora un Macri es el guardaespaldas de otro capo mafioso. Bueno, están todos juzgados, le dieron a Macri más de 20 años de prisión, y es el mismo núcleo de sangre de donde alguna vez el abuelo del presidente de la República Argentina, que pertenecía al mismo pueblo y a la misma zona y a la misma sangre, se fue para Roma, después, haciendo uso de lo que la mafia de aquel momento protegía al pariente, el nono del presidente Mauricio Macri, le permitió casarse con una persona de abolengo romana y luego emigrar a la Argentina. Las 114 causas que tiene Mauricio Macri no es nada más que una gran condecoración en una familia que en Italia no solamente el apellido tiene nacimiento en la mafia, sino que han manejado gran parte de la mafia italiana durante años y está en todos los diarios italianos y están siendo juzgados en este momento y condenados un Macri para que se pudra en la cárcel
porque gran parte de la camorra napolitana, de la Cosa Nostra siciliana, que son mafiosos, están en contra del manejo de la droga. Pero esta parte de la sociedad donde aparece un Macri manejándola, se metió con la cocaína. Y ahí hay una lucha intermafiosa en Italia, que son los propios que lo denunciaron, y le cayó todo el peso. Y saben una cosa, la mafia en Italia fue la que hizo la sociedad con los aliados para vencer al fascismo de Mussolini. Ellos trabajaban en sociedad con las tropas de ocupación de los aliados. Por eso pudieron después plenamente desarrollarse en Estados Unidos. Y por eso, otro mafioso, Trump, trató de darle a el Macri original, a Franco Macri, el respaldo, porque ya se conocían. Y ya se conocían porque habían tenido presentaciones vinculadas a esas cuestiones sanguíneas, que por más que quieran decir que eran otra rama de la familia, los Macri, usted vaya y pregunte en Sicilia y va a encontrar que el origen es mafioso. Y dicho esto, y volviendo al tema de las minorías y de las mayorías, estamos en un juego muy perverso, porque las minorías se han impuesto sobre las mayorías en sus derechos y en la difusión, que es lo más grave. Y entonces tiene más prensa cualquier minoría que cualquier mayoría. ¿O ustedes creen que la mayoría de los radicales quieren hacer un país aparte como propone Cornejo? Sin embargo, guardan silencio. Se escuchan nada más que a Cornejo, que a cada rato dice, hagamos un país fuera de la Argentina con Mendoza y Córdoba. Y nadie le dice nada. Y además se quiere presentar a presidente. O sea, por un lado critica donde él está, hace una traición a la patria porque él juró por la patria y quiere dividir la Argentina. Y por el otro lado, tenemos a aquellos que hablan de los pueblos originarios sin darse cuenta que atrás de los pueblos originarios, que una cosa son los originarios y otra cosa son el negocio de los mapuches manejado desde Londres, y que está volviendo loco no solo a los argentinos y chilenos, sino a todos los miembros de seguridad. ¿Saben por qué? Porque están operando con armas que vienen, y nadie sabe de dónde, aunque algunos dicen que sí, y están vinculados al narcotráfico. Si usted no lo cree, miren, circulan videos en las redes donde muestran el uso de ametralladoras y de fusiles de los supuestos originarios. No tienen nada de originario, tienen mucho de delincuente, tienen mucho de vinculación con el narco y tienen mucho que ver con la creación de un Estado en la Patagonia, fragmentando la Argentina y con el apoyo de la inteligencia británica. Después habrá que estudiar aquellos que se sienten que son originarios porque tienen sangre de los araucanos chilenos cuando cruzaron para este lado y se disfrazaron de mapuche. Pero 3 que fueron detenidos, se les sacaron las armas y los dejaron libres. Y cuando hablamos de inseguridad todo el tiempo y se carga contra los funcionarios o contra las fuerzas, la culpa no es ni de las fuerzas ni de los funcionarios, ellos los detienen. Pregúntenle a los jueces por qué dejan que sea una puerta giratoria, que entran y salga todo el mundo y que nadie quede detenido. En esta Argentina de las minorías, los jueces y los sacapresos se encargan de privilegiar a esas minorías.